queridos oyentes y visualizadores que nos están acompañando en esta nueva edición del programa Voces del Río de la Plata. Les recordamos que estamos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.3. A su vez, estamos saliendo en vivo en sofiaradio.com.ar y por supuesto, como siempre, estamos saliendo en vivo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Quien les habla hoy, Ana Fernández Ferro, y quien me está acompañando, mi co-conductor del día de hoy, va a ser el ya conocido por todos, Gianluca De Santi, o bueno, como le decimos en producción, el Chico Maravilla. ¿Cómo anda, Gian? Hola, Ani, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Bueno, hoy me toca en un lugar diferente, pero bueno, obviamente no voy a llegar. Manejaba Catalina, pero bueno, vamos a estar acá acompañando un poco en la conducción. Así que bueno, va a estar Sí, entretenido hoy el programa. por supuesto, además, Gian, vos ya estás acá acostumbrado a tenerme al lado de una forma o de otra. Le mandamos un beso enorme a Cata, que hoy no nos puede acompañar, pero por supuesto la próxima va a estar con nosotros, como siempre, grabando. También les recordamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros visualizadores que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como el Espacio Cultural. Y bueno, G, les empezamos a comentar un poco lo que se viene el día de hoy, que tenemos un día muy entretenido, como siempre, por supuesto, pero con un invitado muy, muy especial. Hoy nos va a acompañar el doctor Eduardo Laguzzi, que nos va a estar hablando un poquito de un tema que hoy por hoy está en boca de todos, está muy hablado por parte de la sociedad argentina, que es la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no vamos a adelantar mucho más, lo vamos a tener a Edu, que es un especialista en el tema, para que nos cuente un poquito, nos informe, nos enseñe. Y bueno, como siempre lo tenemos a Mauro González y al arquitecto Pablo Trovato. Pablo va a estar hablando un poco de los orígenes de las cuadrículas bonaerenses, este ciclo que comenzó hace varios programas, hoy va a comenzar a hablarnos con respecto a los orígenes. Y Mauro González nos va a estar hablando de una ciudad griega que yo no conocía, pero tampoco vamos a adelantar mucho. Y bueno, lo tenemos allí, que hoy está acá mi columnista y mi co-conductor, que nos va a estar hablando de una red social, ¿no, G? Exactamente, sí, la verdad que con todos los temas que nombraste, súper interesante el programa, así que bueno, escuchar atentamente, a ver que siempre algo se aprende, así que bueno, a seguir por este camino. Y bueno, hoy en mi columna vamos a hablar un poco de una nueva red social que está surgiendo, que en realidad ya se lanzó, pero bueno, que justamente está llevando todo el proceso de crecimiento. Así que bueno, después nos vamos a adentrar en ese tema. Muy bien, muchísimas gracias, G. Bueno, como verán, hoy tenemos un día cargadito con mucha información, vamos a aprender muchísimas cosas y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a recordar quién presenta la columna, que la presenta Polarizados Pit Stop, que es una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Y si a los chicos los quieren encontrar en las redes sociales, los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como @pitstop.polarizados, que bueno, igual los chicos los van a colgar ahí. Ahora sí, lo invitamos al doctor Eduardo Laduzzi y al arquitecto Pablo Trovato, si andan por ahí para que nos acompañen. Vamos nomás. Ahí va. Bueno, chicos, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. La verdad que es un placer venir a hacerles compañía. Bueno, y con un tema, digamos, de una cierta actualidad hoy, que es, digamos, tratar de analizar un poco las consecuencias del fallo último de la Corte, digamos que básicamente, como de público conocimiento, avaló la postura del gobierno de la ciudad respecto de la presencialidad en las clases, ¿sí? Eh, Antes de adentrarnos con este tema, a ver, hay una cosa, ¿no? Que justo la otra vez comentaba con Ana en un curso que estamos dando por el espacio, que es que a mí me gusta venir a visitarlos y también me gusta verlos mucho. Y una cosa que descubrí, digamos, y que creo que se suma a las afinidades que tenemos, es que a todos nos gusta la historia, ¿sí? Digamos, viendo las distintas columnas, noto que hay como un hilo conductor, pero que todos vemos a la historia no como un saber enciclopédico, sino como una forma de entender el presente y hasta de proyectar el futuro. Este fallo de la Corte es algo de puntual, de actualidad, es decir, el coronavirus es algo que empezó en el 2020 en Argentina. Sin embargo, tiene antecedentes que se remontan a, podríamos decir, 150 años más o menos, que es el conflicto entre la ciudad y la nación, y la mirada que tiene la nación sobre la ciudad, ¿sí? Eh, una cosa que me genera este conflicto es que hace un tiempo que vengo escuchando cosas que la verdad que nunca había sentido antes.
Por ejemplo, tengo la sensación muy fuerte que se quiere instalar una polarización entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, recurriendo a un cierto imaginario que la ciudad es el hábitat de los millonarios y la provincia es el lugar de los pobres y humildes trabajadores. Digamos que esto, por lo menos en esta época, es novedoso. A ver, desde mi experiencia personal, mis padres son bonaerenses. Yo nací en capital, podría haber nacido tranquilamente en provincia. Vivimos en capital, el sueño de mis padres era tener una casa en provincia con pasto, fondo, quincho y todo eso. Digamos que no había este criterio de marcar digamos, un límite tan marcado entre capital y provincia. Y en los últimos tiempos, digamos, yo vengo notando que periódicamente se va insistiendo con esto. Y me da la sensación de que es muy peligroso. Es decir, es un tema que nos retrotrae conflictos que ya existieron y que incluso la experiencia internacional nos permite ver. Hay un país que es muy hermano de nuestros sentimientos, ¿no? Y que nosotros tenemos mucha identificación con él, de hecho, porque gran parte de nuestro origen proviene de él, como España. En España, hace ciento y pico de años, no existían los conflictos regionales. Es decir, de hecho, cuando uno hablaba con inmigrantes españoles, eran españoles que venían de Galicia, eran españoles que venían de Andalucía, españoles que venían de las provincias vascas. Hoy vemos que España es un país a punto de atomizarse, donde tenemos planteos, digamos, como Cataluña, que no quiere la autonomía, sino que quiere la independencia, los Países Vascos en el mismo sentido y Galicia. Es decir, yo creo que este juego, digamos, de tratar de enfrentar habitantes de un mismo país puede tener consecuencias que son muy gravosas, ¿sí? Y que se viven en el marco de un enfrentamiento. Se genera como una vorágine de enfrentamiento que después es muy difícil de frenar. Y dentro de todo este panorama encontramos el fallo, digamos, del cual, digamos, a ver, no hay mucho para decir como presentándolo, porque todo el mundo, o prácticamente todo el mundo ha escuchado la presentación que hizo la ciudad ante la Corte oponiéndose a un decreto de necesidad de urgencia emitido por el presidente de la Nación, por el cual suspendía las clases presenciales dentro del AMBA, ¿no? Del AMBA. A ver, sobre esto hay un par de aristas para analizar que me parece que son interesantes. Por un lado, y volviendo un poco a la historia, yo tengo la sensación de que los presidentes de la Nación, sin importar el signo del cual fueran, se quedaron en el año 94. Es decir, añoran a la municipalidad, en la cual ellos designaban a un intendente y básicamente la manejaban a su antojo. Y les cuesta entender que tenga un signo político, o por lo menos que no dependa en forma tan estrecha de lo que es la política nacional, ¿sí? En ese sentido vemos como hay un intento permanente de disciplinar, digamos, lo que es de la ciudad y que se alinee con lo nacional. Ahora está muy de manifiesto, pero digamos que los últimos 20 y pico de años es una constante que se ha señalado. A ver, este fallo no habla sobre la educación. Es un fallo en el cual lo que la Corte le dijo al gobierno nacional es que tiene que respetar, digamos, que en esta materia la legislación la puede hacer la ciudad. Es un fallo sobre la autonomía. Digamos, noto que se ha instalado como un tema digamos, como que sería un fallo sobre la pandemia, cuando en realidad es un fallo institucionalista, con el cual lo que se busca hacer es respetar, digamos, una forma de gobierno y un sistema jurídico que la Constitución en el año 94 nos ha otorgado, nos ha dado, ¿sí? Esta es una arista. Otra arista es que en el marco de una pandemia que se judicialicen cuestiones políticas es el fracaso de la política. Significa que una situación excepcional y, digamos, quizás una de las más terribles que nos ha tocado vivir como argentinos, no hay acuerdo y tienen que buscar un tercero que lo resuelva. Es decir, para nuestra clase política, digamos, que esto haya llegado a tribunales y que tengan que ser 5 jueces lo que digan en definitiva lo que se puede hacer o no, significa que no hay una capacidad para sentarse en una mesa y organizarse pacíficamente, lo cual habla muy mal de la clase política argentina, ¿no? Eduardo, Y también, sí, discúlpame, justamente te quería hacer un parate ahí, discúlpame la interrupción también, pero recordar, ¿no? Que también que en el inicio de la pandemia, cómo fue este, entre comillas, acuerdo político que hubo entre los diferentes partidos, ¿no? Donde justamente se avalaba o se estaban todos yendo
el mismo lado por el tema de la pandemia, ¿no? De que se respeten las restricciones, de que haya justamente una política que apunte para el mismo lado, ¿no? Qué lejos que estamos a un año de eso, un poco más, de esas medidas, ¿no? De esas políticas de los diferentes partidos. Y Claro, y aparte, Edu, ¿sabes sí, por qué? favor. Coincidimos que nos gusta mucho la historia. Y la verdad que yo lo que veo es algo todavía iría un poquito más para atrás. Argentina tiene un problema, yo creo que en el año 83 entramos en democracia, pero la democracia no es solamente el voto. La estructura política en particular de la Argentina nunca pudo desarrollarse en democracia, nunca hubo respeto, no solamente entre un presidente y un gobernador, sino entre un gobernador y un ministro o el titular de una institución, por ejemplo el INDEC o por ejemplo la Defensoría del Pueblo. Todavía no entramos en democracia. Hoy creo que lo único que tenemos es el ejercicio del voto, que podría ser un principio, pero la verdad que está muy lejos del ejercicio democrático. Eso es lo que veo yo. O sea, los gobiernos necesitan constantemente tener la suma del poder público para ejecutar proyectos, y no funciona así. Entonces cada uno que tiene una visión diferente, que puede incluso enriquecerla, que seguramente es así, que es lo que yo creo, no lo puede ejercer. Entonces, vos fijate que incluso los buenos o los pequeños años que podemos tener transiciones donde 2 o 3 años medios calmos en el punto de vista económico, social, fueron años donde teóricamente el presidente ejerció la suma del poder público. Entonces es algo que no estamos comprendiendo. Yo el otro día, hablando con algunos colegas, dije algo que no estamos pudiendo ejercer ser artífices de nuestro futuro común. Argentina está cayendo en una estructura muy pobre, con una visión desde afuera parecida a los países socialistas, que generalmente fracasan, no por convicción socialista, sino por inoperancia de los gobernantes. Y eso es preocupante. Mira, Pablo, justamente en alguna charla que he tenido con vos, uno lo que ve o lo que palpa es la decadencia. Como vos bien decís, desde la que se recuperó la democracia, cuesta instalar la idea de la democracia profunda en nuestro país. Pero así todo, en la década del 80, en la década del 90, vos tenés a un líder como Menem y a un líder como Alfonsín, totalmente distintos, ¿no? Pero distintos en su proyecto de país, distintos en cómo veían la política, hasta de personalidades diferentes, se sentaron a una mesa y acordaron reformar una constitución, digamos, ¿no? Y los dos hicieron como se hace en política, que es plantear su posición, ceder en algunos puntos y avanzar sobre otros, ¿sí? Hoy eso sería inimaginable. Y no hay referentes que tengan la altura que, no hay referentes a la altura de Alfonsín o de Menem. Y así todo, es muy difícil imaginarse que se puede sentar en una mesa el jefe de la oposición con el jefe del oficialismo y acordar algo que nos va a afectar a todos en un futuro. Ni siquiera en un marco de pandemia. Ni siquiera en una situación tan excepcional como esta. Claro, principalmente porque en realidad no hay líderes. Menem era un líder y Alfonsín era un líder, y tenían la concepción de la política en la cual se forjaron, porque se forjaron más o menos con visiones diferentes, pero dentro del mismo contexto, y aparte se apoyaban en los partidos políticos. Incluso yo creo que lo mejor de Alfonsín y lo mejor de Menem quizás no es lo que queda en los medios o lo que queda en la historia, pero creo que los valores que quiso instalar democráticos Alfonsín quizás no fueron los valorados, pero creo que a posteriori los valoramos. Y yo creo que Menem instaló otros valores, incluso creo que tuvo una superación personal porque de venir de ser de alguna forma, lamentablemente las provincias siguen siendo y manejándose como feudos a través de los gobiernos, de venir de una provincia muy feudal como La Rioja, gobernó realmente casi como un liberal, y más allá de sus errores, creo que demostró una superación personal a la cual nadie esperaba, que creo que, salvo que las personas que lo conocían a él, no se esperaba, incluso se vio mal eso, ¿no? Pero yo creo que ellos dos, primero, quizás estuvieron
en el fin de esa vinculación o ese paraguas social que es ideológico, que son los partidos políticos. Y lamentablemente la crisis de 2001 nos llevó a la ruptura de esos partidos políticos y obviamente de sus líderes. Vos fíjate una cosa, Pablo. A ver, Alfonsín en su momento pudo tener la suma de poder público. Es decir, fue un presidente que asumió con un consenso más que generalizado, ¿sí? Alfonsín nunca usó ese poder para perseguir a sus enemigos políticos. De hecho, digamos, nunca utilizó la justicia como herramienta. Cuando asume Menem, Menem también tenía, digamos, un poder enorme y controlaba la justicia. Nunca lo utilizó para empezar a revolver los platos sucios de Alfonsín. Todos los que vinieron después de Menem, de la Rúa gana en base a una persecución judicial hacia Menem. Sí. Cuando sube Kirchner lo hace con de la Rúa. Cuando viene Macri lo hace con el kirchnerismo. Y ahora de alguna forma se está reeditando de vuelta. ¿Por qué? Porque no hay política de partidos, como decís vos. Hay política de personas. Entonces no atacó una idea, sino atacó a un individuo. ¿Viste? Así consigo poder. Sí, incluso yo creo que una de las resoluciones políticas desde el punto de vista social, de reconstruir el tejido social que había quedado roto en la década del 70, entre los jefes de Montonero, los jefes militares, creo que el mejor que tuvo la capacidad de resolver y unir y hacer un sello, incluso con ese indulto, que es muy criticado, yo creo que es lo más cercano a lo que podía ser un acto justo, ¿no? Lo que pasó después no está haciendo más que remover todas esas cuestiones, aumentar la diferencia y por un lado, lamentablemente, volver a meternos en un tema que nos va a llevar muchos años de salir. Y Menem en ese aspecto tomó una decisión muy fuerte de una concertación y un paso adelante, incluso con una revisión del rol de las Fuerzas Armadas en democracia, porque en aquel momento fue Menem el que, incluso nombrando a Balta, el que planteó la politización y la democratización de las fuerzas militares, ¿no? A ver, fue el único presidente que respondió con la fuerza a un planteo militar, digamos, ¿no? Fue el único que opuso la fuerza, digamos, a la fuerza. Yo creo que el 2001, una consecuencia, como vos bien decías, es que aniquiló el espíritu de los partidos políticos y empieza a haber política de personas, donde vos tenés un macrismo, un kirchnerismo, pero ya no tenés un peronismo, un radicalismo. O sea, tenés una persona que se arma una estructura y cuando está en la oposición se arma otra, digamos, y todo termina siendo ataques entre individuos y no entre programas, plataformas, proyectos distintos. Y de esa forma, viste, es como que se achata todo y se hace todo más, pierde valor. O sea, porque termina siendo... Y aparte, otra cosa, ¿no? A nosotros nos gusta la historia para avanzar hacia el futuro. Los dirigentes políticos, cuando hablan del pasado, es porque no se animan a enfrentar el presente. Si el tema es los 70, es porque no sabemos qué hacer en el 2020, básicamente. No sabemos, entonces, viste, recurrimos al pasado como una cortina de humo. Bueno, discutamos cosas de hace 50 años, total, no hablamos del precio de la carne, ¿no? Por usar una cuestión así bien del día, bien de actualidad. Le faltaría querer invadir de vuelta las Malvinas. Es lo único claro, que viste. Sí, bueno, viste. Hubo algún que otro presidente que lo nombró. No voy a traerlo porque, pero presidente o presidenta que tuvo la intención. La verdad que sí. Ahora es así, como decís, se quedan sin asidero, no tienen contenidos y en realidad terminan dividiendo la sociedad, que es el constante en particular. El kirchnerismo es algo que una mala costumbre de buscar constantemente enemigos, instalarlos, y después entretiene a la mayoría de la opinión pública en esta pelea y mientras tanto como país nos sumimos en un atraso muy importante. Mira, bueno. a mí una cosa que me incomoda es cuando, a ver, el presidente habló en campaña que él era el más federal de los porteños. Viste que fue una definición que dio él sobre sí mismo. Si vos sos federal, tenés que respetar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. O sea, por eso también es ser federal. Federal no es criticar a la ciudad y hablar bien de las provincias. Es respetar la voluntad del pueblo de cada parte de nuestro país. ¿Viste? Y hay un avasallamiento constante de esta situación. Sí, yo creo que también aparte... es parte de un vaciamiento político a varios niveles, lo que venimos charlando, independientemente de un partido en particular.
Lamentablemente son acciones que se ven y se vienen viendo de hace varios años, que todos utilizan los mismos mecanismos para evitar hablar de los problemas actuales que nos suscitan a todos. Volviendo un poquito a lo del fallo, Edu, yo te quería preguntar, que charles un poquito el tema este de la autonomía que vos mencionabas, que del 94 a esta parte con la reforma constitucional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en una situación bastante particular con esto que no llegaba a ser una provincia, pero tampoco era un municipio. Y bueno, cómo fue la Corte también variando su jurisprudencia a través de los años. Bueno, mira, sobre esta cuestión, es decir, el punto de partida es la reforma constitucional del 94. Establece en el artículo 129 la creación de la Ciudad de Buenos Aires como institución política, en la cual establece que va a ser autónoma. Y le pone, y también decía que iba a haber una ley que iba a procurar por los intereses del gobierno nacional, ¿sí? Esa ley es la ley Cafiero, que se sanciona luego de la reforma constitucional. Algunos entienden que la ley Cafiero ataca a la Constitución porque le resta autonomía a la ciudad, ¿sí? A ver, en un principio, digamos que la justicia fue reacia, digamos, a otorgarle la autonomía a la ciudad. Pero en esto también hay una cuestión que es de castas, ¿no? ¿Por qué de castas? Porque los jueces que actúan en la ciudad estaban acostumbrados a ser jueces nacionales, a tener un cierto estatus. Y de alguna forma resisten con todos los medios que pueden pasar a depender del gobierno de la ciudad. Entonces, a ver, en un principio la justicia era muy, yo creo por una cuestión corporativa, se oponía tajantemente al avance de la autonomía de la ciudad. A ver, hay cosas que parecen absurdas, ¿no? Pero ¿por qué el casino flotante está en el río pegadito a la costa y no lo pusieron sobre la orilla, ¿no? Porque jugaban con ese tema de si la ciudad tenía o no jurisdicción ahí. El tema del juego, el tema del hipódromo, y así hay infinitos aspectos en los cuales el avance de autonomía perjudica negocios, ¿sí? Porque significa, digamos, que la ciudad no puede cobrar tributos ahí. En los últimos años, como bien decís, Ana, la Corte de un modo está dando vuelta a esta jurisprudencia. Hace 2 años tuvimos el fallo Bazán, en el cual la Corte le reconoció al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad resolver un conflicto entre un tribunal local y un juzgado nacional. Explicamos un poquito que los juzgados nacionales son los que tratan las cuestiones que se llaman ordinarias, los temas penales, civiles, laborales, comerciales, que en todo el resto del país los atienden juzgados provinciales. En la ciudad son nacionales y tienen un conflicto con los juzgados creados a partir de la autonomía de la ciudad. Entonces, la Corte acá en el fallo Bazán reconoce la preeminencia del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y es un primer paso la autonomía. Y con este nuevo fallo se ha dado otro paso, digamos, en avance a este concepto. Porque el fallo, ¿qué es lo que dice en definitiva? Que el Estado Nacional, digamos, bajo el paraguas de la emergencia, no se puede meter en esta cuestión por vía de un decreto. Es decir, un decreto no puede modificar la enseñanza o la educación en la Ciudad de Buenos Aires, porque es un distrito que es autónomo. Es decir, este fallo, más allá de lo puntual y más allá de lo cotidiano, tiene una trascendencia que es enorme, porque equipara a la ciudad con una provincia. Digamos, viste lo que vos decías, Ana, que no se sabe qué es, y cada vez sí se va sabiendo mejor, digamos, a qué se asemeja, más allá que no tenga el nombre concreto. Yo creo que este fallo va a tener un montón de consecuencias a futuro, y, a ver, también le permite a la ciudad plantearse, digamos, conducir el destino de sus habitantes, cosa que hasta ahora, digamos, se le dificulta un montón y que los distintos gobiernos nacionales han tratado de impedir, de alguna manera, que esto se logre, ¿sí? Y en medio de todo esto, la mirada del costado, ¿no? Que más allá de que el tema hoy es con Buenos Aires, sabemos que en el año 2003, creo que apenas asume Néstor Kirchner, sanciona una ley de emergencia económica que lo dota de un montón de facultades que no le correspondían y creo que la levantó Macri. Las emergencias esas que no son buenas, o sea, estamos hablando de una emergencia económica que duró casi 12 años, o sea, el cual se atribuyó un montón de herramientas que son legislativas. Pero por eso digo, hasta que el concepto, la concepción democrática no esté en todos los gobernantes, porque está claro que me imagino que si nos ponemos a revisar la redistribución o el cumplimiento de
la ley de coparticipación seguramente no se cumpla. Entonces hay un montón de herramientas que por un lado describen una constitución federal, la cual tendríamos que revisar realmente si se cumple, y después le dejan al presidente o el presidente se reserva algunas herramientitas por la cual siempre se sale de este federalismo, y en el medio entran los gobernadores que quizás no le corresponde recibir determinada plata y la reciben porque son amigos. Entonces constantemente vamos sorteando la Constitución con un beneficio personal en el sentido de, como gobernador o representante de provincia, recibir determinados fondos. Entonces constantemente, esa falta de respeto a la Constitución hace que de alguna forma funcione de una forma como una semidictadura. Vos lo decís y parece fuerte. No, si vos no sos demócrata y no te sometés a la Constitución y te gusta constantemente saltearte para tomar determinaciones las cuales no podés lograr mediante el consenso o la persuasión, te convertís en un dictador. Y eso hay que empezar por lo menos a reconocerlo, que la gente lo reconozca para que en algún momento solamente acepte lo que esté en la Constitución. Sí, es que digamos que son las reglas de la vida en comunidad, básicamente. Se establece una serie de normas y estamos todos tenemos que acatarlas. No solamente cuando nos vienen bien, sino, viste, en líneas generales siempre. Viste, pero lo que yo creo que es terrible es que ya no hay circunstancia, digamos, que atenúe esto. Es decir, se pueden estar muriendo por día 500, 600 personas, se pueden estar infectando decenas de miles, y seguimos con los mismos procedimientos, digamos, ¿no? De tratar de imponer determinado tipo de situaciones, no buscar los consensos, no buscar la unión, seguimos tratando de polarizar en cuanto tema existe. Digamos que eso como nación nos debilita, digamos, ¿no? Y como república ni hablar, digamos, directamente nos deja fuera. Sí, totalmente. Me parece que otro de los conceptos que tenemos que rever socialmente, digo, también viniendo esto que mencionaba Pablo de lo que es un común creer, del federalismo, ¿no? ¿Qué es el federalismo? Uno cuando estudia la Constitución, el poder primario es de las provincias y le delegan al Estado Nacional todo aquello que está expresamente delegado, lo que no delegan lo conservan las provincias. Uno conceptualmente cuando se habla con muchas personas, no entienden esta cuestión de que no es el Estado Nacional quien tiene el poder primario, sino que son las provincias, de eso se trata el federalismo. Y como bien mencionó Pablo, la ley de coparticipación federal, que bueno, fue una ley provisoria que dejó de ser provisoria ya hace muchos años, que se utiliza mal, se utiliza como del poder de turno, el presidente de turno tiene una mala utilización de la ley de coparticipación para hacer que las provincias tomen decisiones para un lado o para otro, que es tremendo que suceda algo así en un país democrático federal. Esos me parece son las cuestiones que también tenemos que puntualizar, pero me parece que es una labor social también que tenemos que trabajar. Y aparte, como vos bien decís, Anita, no solamente delegan las funciones estipuladas por sus propias constituciones, sino que producen y ponen en el jefe del Estado Nacional, que es simplemente un administrador, pero realmente el Estado Nacional no produce nada, en realidad administra, y muchas veces administra en contra de esas propias provincias que deberían ser ricas si vivíamos en un Estado, digamos, que no fuera federal. Entonces, todas esas cuestiones, si no son tratadas y atendidas, con el tiempo seguramente que van a aparecer planteos secesionistas, ¿no? Y esto es algo que en las crisis siempre emerge. Creo que hace un par de semanas atrás la provincia de Mendoza ha llevado cuestiones a la Corte. Y acá también hay que decir que la Corte no puede tardarse 10 años en contestar un fallo. Yo no digo que hay que marcarle el tiempo a la Corte, pero si me contesta 10 años después, por ejemplo, cuando fue la ley de Lema, cuando Menem rechaza ir a la segunda vuelta, la presentan, y después de 10 años dice que es constitucional, pero entonces, ¿qué queremos decir? Digo, o sea, se llegó a un gobierno inconstitucional y después la Corte de 10 años dice que fue inconstitucional la ley de Lema. Digo, es gracioso, porque me parece que el tiempo y la forma, si bien debe ser independiente de cada poder, no puede ser después de 10 años. No. Y aprecio, lo que pasa es que, como bien dicen ustedes, ¿no?
a ver, esto no son temas técnicos que solamente pueden interesar a una persona que analiza estas cuestiones. Tienen que ver con nuestro nivel de vida. Es decir, en la medida que las instituciones no funcionan correctamente, hay un montón de aspectos que se ven perjudicados, digamos, en lo que es la vida cotidiana. Es decir, se caen los mecanismos de control, se caen, digamos, las relaciones intrahumanas y un montón de temas, digamos, que no tienen solución, precisamente por esto. Y ahí hablaste de los mecanismos de control. Estamos ahora hace casi un año con la discusión de vuelta en medio de esta lamentablemente vorágine inflacionaria que nos lleva el gobierno por no elegir las palabras que tanto asusta, que es el ajuste, ¿no? Parece que las familias argentinas no se ajustan. Cuando uno gana menos no ajusta a su familia, pero el Estado argentino nunca ajusta. Y se habla mal. Digo, en medio de esta discusión con las empresas de servicios públicos, ¿dónde están los entes reguladores? El titular de ente regulador es muy poderoso en cualquier país. Es el que decide en realidad si se debe o si no. Es muy importante la voz de esa persona y de esa institución. Sí, no, claramente, claramente. Pasa que, digamos, se ven todos, a ver, si vos lo pones todo bajo el formato de estás con el proyecto político o en contra, o te alineás o sos un enemigo, y así no funciona nada. Así es muy difícil. Y después otra perlita que a mí me causa, a ver, ¿cómo decir? Me causa mucho rechazo, ¿no? Que los que hablan mucho del federalismo ponen como gobernador de la provincia a un porteño de Paternal, creo que es. Previo al porteño de Paternal, la gobernadora era una porteña de Flores. No, el Parque previo a Chas. Parque Chas, bueno. Y previo a la porteña de Parque Chas era un porteño de 11, el anterior gobernador de la provincia. No hay respeto por el federalismo. Entonces, bueno, cada gobierno... Suena feo, pero ustedes saben que yo no... Hay responsabilidad de la gente, ya hace más de 30 y pico años que lo elegimos nosotros. Pero tenemos que también hacer cargo, porque la verdad que hay un replanteo que la gente nunca se hace también, o sea, me equivoqué del voto. Yo, la verdad que me iba equivocando, no tengo problema de reconocerlo y tratar de pensar mejor la próxima vez. Pero hay que decirlo, me parece que cuando uno alerta algo que está mal, no, más allá que se vea mal, porque tenemos una sociedad que nos cuesta, ¿no? No somos una sociedad... Nos gusta decir que somos una sociedad desarrollista, industrialista, pero sabemos que somos una sociedad ultraconservadora. Incluso lo podemos analizar en cualquier acto. O sea, si nosotros agarrás a cualquiera que le va bien, no agarra, invierte en la bolsa en la industria, va, se compra un terrenito o una casita y alquila ahí. Digamos que estos no son gestos sociales de un industrialismo, ¿no? No, como hace 100 años, como se hacía hace 100 años en época de la inmigración, sí. No está mal, somos conservadores, entonces lo que está mal es no reconocerse como conservadores y creer que somos desarrollistas. Sí. Bueno, Edu, te súper agradezco tu participación. Encantados de haberte tenido el día de hoy con nosotros. Les vamos a recordar a todos nuestros oyentes y a nuestros visualizadores que Edu es uno de los columnistas de nuestro blog, así que si alguien quiere encontrar sus columnas, las puede encontrar en el espaciocultura.blogspot.com. Los invitamos, obviamente, como siempre, a todos que participen. Y también es uno de los talleristas. Como bien mencionaste, Edu estuvo dando un taller justamente de este tema, de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, como siempre, los invitamos también a que pasen por nuestras redes sociales, así pueden chusmear todo lo que ofrecemos. Y muchísimas gracias, Edu, por la participación del día de hoy. Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer enorme compartir con ustedes. Y bueno, nos veremos en la próxima. Les mando un saludo y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. La verdad que es súper interesante la columna del doctor Laguzzi. Se aprende mucho de él. Así que muy interesante. Podríamos ir por horas con Eduardo. Sí, totalmente. No, la verdad que sí, siempre es un gusto tenerlo, la verdad, además sabe muchísimo, es una persona que siempre está para darnos una mano con todo. Le súper agradecemos toda su participación en el espacio. Y bueno, ahora lo vamos invitando a Mauro González, pero antes de que venga Mauro, presenta la columna de Contraste de la Historia, que hoy va a ser en conjunto con la de Todo tiene que ver con todo. LED Sunlight More, una empresa dedicada a la tecnología LED y a las energías renovables. Y si los quieren encontrar en las redes sociales, los pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como @Let's Sunlight More. Hola Mauro, ¿cómo andás?
Hola chicos, ¿cómo les va? Un gran gusto estar de nuevo acá con ustedes, un gran gusto de recibir de nuevo al doctor Eduardo Lauzzi, una persona muy querida por el canal, por nosotros, por mí, o sea que les mando un gran saludo a la distancia. Sí, la verdad que súper interesante la columna que nos trajo y bueno, y se aprende mucho con Eduardo. Así que bueno, ¿qué tema tenés para traernos hoy, Mauro? Mira, en realidad vamos a hablar un tema en principio de una ciudad chiquita, una ciudad griega que se llama Epidauro. Y vamos a hablar en muchos aspectos. Vamos a hablar del aspecto un poquito arquitectónico, vamos a hablar del formato que tenía la cuadrícula en el Ágora y vamos a ver si lo podemos relacionar con ciudades acá de Argentina por intermedio de Pablo. Así que bueno, vamos a ver cómo sale este ida y vuelta. Se juntan dos potencias, a ver qué sale de acá. Vamos a tratar de ir hacia los orígenes. Y bueno, generalmente nos remontamos a Grecia, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver vamos a ver de qué manera podemos interrelacionar la columna de Pablo y la mía con esta situación. Como ya dijimos, Epidauro es una pequeña ciudad griega, pero es principalmente conocida por su santuario de Asclepio. Vamos a arrancar por Asclepio, a ver qué es. Es el dios de la medicina, según los griegos, que tenían dioses para todos. Y tenía la capacidad de curar todo tipo de males y hasta de revivir muertos. Por ello se representa la situación medicinal en una serpiente, como vemos en las ambulancias y como vemos en la farmacia. La representación de la serpiente viene por una especie de rejuvenecimiento que tiene cambiando la piel periódicamente, es una característica que tiene este animal, puesto que su veneno con su veneno se puede matar o puede servir para curar por intermedio de antídotos. Hoy en día podemos ver la simbología de la copa y la serpiente, la cual esta está vertiendo su veneno en la copa. Esta es la simbología que tienen las farmacias, que viene de la época de los griegos, o sea que tiene varios de miles de años esta simbología. Allí a esta ciudad peregrinaban miles de enfermos cada año para curarse todo tipo de males, mediante el rito del sueño sanador, que después lo explicaremos de qué se trata. Una de las características que tenía esta ciudad era el formato de la retícula. El formato de la retícula era por la situación del ágora y la situación del templo que tenían para hacer esta situación del sueño sanador y para ir recuperando a los enfermos. Y ahí podríamos contar o tratar de ir, subirnos a este viaje y retrotraernos al origen de las cuadrículas, que la edad moderna se descubrió de alguna forma y que sus orígenes databan hacia el año 4000, cuando arrancaron los primeros poblados. Incluso se descubrió que tanto en la región de Sumeria como en la región china, entre los ríos Éufrates y Tigres, muchas veces remitidos en la historia, las ciudades, los poblados de aquel momento empezaron a tomar determinada forma y determinado comportamiento. Y vamos a tener dos ciudades en particular que nos van a dar el inicio de lo que se puede considerar una civilización, que son las ciudades de Jericó y Catalhuyuk, que son los primeros indicios de lo que puede llegar a ser el origen de la cuadrícula. Van a pasar muchos años, después hacia el año 2600 a.C. en Egipto, en el Reino Unido de Egipto, va a haber los primeros ensayos o registros de ensayos o registros de cuadrículas que empiezan a ser aplicadas por lo menos parcialmente.
y en particular dos ciudades, en aquel momento dos grandes poblados, como Cajún y Tel El Armaná, van a utilizar una retícula ordenadora, racional, si bien no era cuadriculada, era una retícula alargada, lo van a utilizar para construir casas para albergar los obreros, en particular para la mega obra del Imperio Egipcio. Pero hasta ese momento simplemente se utilizó en forma parcial. Eso es, gracias a todos los descubrimientos arqueológicos de la Edad Moderna, pero nos vamos a detener en particular, y acá vamos a tener nuestro punto de confluencia, en Grecia, en el siglo V a.C., luego del saqueo por parte de los persas a la isla griega y en particular a la ciudad de Mileto. La reconstrucción de esta ciudad luego del saqueo, hacia el 496 a.C., va a ser la primera ciudad planificada, incluso antes de construirse, y en particular por alguien que vamos a conocer mucho, que se llamará Oreirán Hipódamo de Mileto, que es el inventor de la cuadrícula. En realidad el arquitecto se llama Milesio, pero bueno, va a ser el primero que va a aplicar un ordenamiento racional y geométrico al diseño integral de su ciudad. No solamente a una parte, sino a todas las partes que componían las ciudades griegas, tanto su área central, el ágora, el sector de la vivienda, el sector del comercio, el sector de la religión y de la cultura y la dispersión. Hago una pregunta con respecto a esto que estás comentando. Nos vamos a salir quizás un poquito de mi columna. Vos sabés que se ha descubierto en Egipto que tenían, no sé si con retícula o sin retícula o planificado de alguna manera, todos los obreros que trabajaban para la construcción del faraón tenían todas las viviendas al lado de lo que sería su trabajo, lo que sería la pirámide. Claro, el albergue de esas viviendas se utilizaba en lonjas pegados a las ciudades o a los monumentos, lugares que iban a construir, donde de alguna forma es el primer registro que existe arqueológico que tiene que ver con un ordenamiento geométrico, y la forma que tenían eran manzanas alargadas, una atrás de otra, obviamente con un nivel de hacinamiento terrible, pero va a ser el primer registro de un ordenador. Pero en aquel momento simplemente se lo utilizaba puntualmente para el albergue de estos obreros. Sabés que dentro de la columna que yo estaba escribiendo y que la queremos relacionar, nombraste o leí, o te leí el pensamiento, que había una de las principales ciudades en China, que hablamos nosotros, Sanjiao, que no la encontrábamos por ningún lado, que es uno de los principales exponentes de todo lo que tiene que ver con una situación de polis o con una situación de aldea, en la cual, bueno, lógicamente que se gestaban las situaciones de habitacionales o de retículas, no sé técnicamente cómo llamarlo, al lado de un río, que el río te daba fertilidad. Hablamos de los incas, que también en su momento, más allá del formato que tenían sus aldeas, que ya lo dijimos, tenían formato de halcones o de pájaros o de animales, por una situación de creencia cósmica. ¿Se puede hablar también de retículas en la parte hídrica? Te pongo un ejemplo. ¿Se puede hablar de que se hace una retícula para vivir en un lugar determinado y trasladar por cuestiones hídricas el agua a esa retícula, o la retícula con qué características se va dando para que se forme? Bueno, la visión que tuvieron los griegos, expertos matemáticos, que utilizaban la matemática en realidad para todo. En realidad lo primero que se empezó, vos lo nombraste, a partir de la bajante de los ríos, estudiaban cuándo bajaban, cuánto subían y obviamente cómo distribuir
en estas bajantes el sembraderío y la distribución era geométrica. Pero bueno, va a llegar en el siglo V en particular, porque Mileto va a ser la primera ciudad que tenga un plan director. O sea, la ciudad se va a construir en base a un plano que va a organizar todo. Más adelante, y que lo que hay que comprender un poco que es difícil a veces, es que los tiempos de la aparición de la civilización se cree que alrededor del globo terráqueo tienen que ver con cómo fue modificándose el clima en los determinados continentes a medida que se fue templando, fue generando condiciones para la habitabilidad del ser humano. Por eso vamos a tener quizás en Medio Oriente, que fue el lugar del clima más cálido, y después en Europa y en Asia, los primeros poblados. Y más adelante en América, en los mayas también, pero ya estamos hablando de casi el 2800, contra el 4000 o el 3800 de estas ciudades que acabo de nombrar. Y lo que la aplicación sistémica, lo más parecido a una retícula de los acueductos, lo van a ejercer a posteriori los romanos, luego del periodo helénico y la asimilación de la cultura griega y el desarrollo del Imperio Romano, que sí van a utilizar la cuadrícula inicialmente para la fundación de nuevas ciudades. Pero estos le van a agregar a las ciudades y a la retícula tomada de los griegos dos ejes fundacionales. Cada ciudad era fundada primero con dos ejes cartesianos, eje norte-sur, el cardo, y el decumano es un eje este-oeste, y luego le van a insertar la retícula. Es digamos, el mejoramiento que va a hacer el Imperio Romano o la edad antigua, posterior del nacimiento de Cristo, a esta grilla. Y en particular, donde confluencian los dos ejes, se va a fundar lo que se va a llamar el Foro Romano, que va a ser el espacio, como era en Atenas el Ágora, en donde se van a establecer los edificios públicos. Sabes que tengo un montón de cosas para comentarte y para que me saques de la duda, pero no sé si ir para un lado y para el otro porque no me quiero salir mucho del tema. La situación del traslado para la fertilidad de las tierras con el agua. A partir de ahí han surgido, tengo entendido, un montón de situaciones de invento, porque hubo muchas aldeas o ágoras lejos de ciertos ríos o por el cambiante de la corriente, ríos que se fueron secando. Y tengo entendido que en Roma, así como hace poquito se descubrió en Catamarca, todo un hilado de construcciones muy, en su momento eran muy avanzadas, pero todas de piedra para trasladar el agua y para trasladar la fertilidad a los riegos y para trasladar el agua mismo a las aldeas. A partir de ahí creo que se generaron un montón de inventos por toda la matemática y por toda la instrucción que tuvieron que hacer, de la bajante del agua, la subida de presión de agua. Se fueron inventando un montón de cosas que hasta hoy en día se siguen utilizando, ¿no? Sí, la verdad que conceptualmente la sistematización del uso geométrico y aplicado tanto a lo que vos decís como a la ciudad es fabulosa y sí nace en Grecia. Bueno, por algo es de alguna forma la cuna de nuestra civilización, ¿no? Grecolatina. Y yo creo que también es un punto de referencia, porque estaba pensando en lo que vos decías de Epidauro, porque creo que también ahí, y eso lo podés explicar mejor vos, incluso podemos hablar de un principio de higienismo, un principio medicinal que se desarrolla en esa ciudad, en Epidauro, ¿no? Y bueno, mirá, la característica que tenía esta ciudad, originalmente saliendo exclusivamente del tema sanitario para incorporarnos rápidamente,
son los accesos. Esto era el templo más grande y más imponente del continente. Entonces, en esta ciudad lo que se hicieron fueron accesos muy cómodos para la gente, para los clientes, para los enfermos, para la gente que quería concurrir. O sea que estaba cerca de un puerto, tenía una facilidad de acceso peatonal bastante importante y bueno, era una de las características que tenía este lugar, que si querés te voy adentrando más en el tema. La situación era que bueno, ahí peregrinaban miles de enfermos cada año para curarse de todo tipo de males mediante el rito del sueño sanador, como ya dijimos. Era un templo muy conocido. La estadía en el templo no era gratuita. Originalmente lo que se hacía en el templo se tomaba a cambio animales, se tomaba a cambio trigo, se tomaba a cambio avena, se tomaba a cambio leche y demás, para lo que era la estadía y para que la gente o los enfermos se atiendan ahí. Había dos condiciones. Para asegurar la sacralidad del lugar, no se podía, estaba prohibido morir ahí o parir ahí adentro. Estaban dos situaciones completamente aferradas a las políticas del lugar. De hecho, alrededor del lugar había mucha gente enferma, agonizando, a punto de morir, pero tenían prohibido morir ahí adentro. Debería ser un lugar puro, tenía un epígrafe en la entrada donde decía: debe ser puro el que penetre en el perfumado templo. La pureza consiste en tener pensamientos puros. El templo era parte del aura de toda esa zona, y el sueño reparador o incubatio consistía que era un momento muy esperado por los enfermos. La situación consistía en soñar con Asclepio para ser sanado. Los procesos para ser beneficiado consistían en ingresar descalzos con túnicas y colocarse en lechos con pieles para dormir a la noche. Lógicamente que no era una situación que llegaban un día, dormían y ya soñaban con el dios. Esto podía pasar durante varios días o un par de semanas. Y te hago una pregunta, la forma o el método para curar, de alguna forma, ¿tenía más que ver con los dioses o empezó a aplicarse algo que podía ser el origen científico de la curación? Mira, originalmente la medicina que se practicaba en ese momento estaba relacionada con la sanación espiritual, más que con la ciencia. Lo que sí ha traído esta situación, uno va a preguntar: ¿y cómo se sanaban los enfermos? Muchas de las acciones que hubo en el Epidauro fueron el punto inicial y el cambio de paradigma con lo que tiene que ver de la filosofía de medicina. Las donaciones originalmente era una especie de tarifa que tenían en ese lugar, y tenía un administrador. El administrador, lógicamente, volcaba con los clientes, con los enfermos y demás, esas tarifas, que en principio era intercambio de alimentos, las volcaban en la sanación. ¿Qué significa? Ellos le daban de comer a la gente por intermedio de esa tarifa, organizaban. Empezó a cambiar el formato porque después ellos tarifaban, pero ya la tarifa se pagaba específicamente con la plata de esa época. Entonces ellos, para justificar esta clase de tarifas, daban servicio de música, servicio de masajes, baños tipo termales, teatro, un montón de actividades físicas. Entonces el tipo, que lógicamente estaba gravemente enfermo en esta situación, no lo reparaba. Lo que sí, el tipo que tenía alguna clase de afectación que no era muy compleja, por el tipo de comida sana que se daba,
por el tipo de cuidado que se daba, por el tipo de higienización que había y demás relax dentro de lo que era el templo, el tipo salía bastante más sano de lo que había entrado. Pero bueno, como esto era también una situación comercial y existía en esa época el comercio de la salud, existen muchos mitos de que hubo gente que entraba ciega y salía viendo, entraba sin poder caminar y salía caminando. Hubo mucho de este mito que los mismos sacerdotes y administradores del lugar se encargaban de generar, ¿no? Pero finalmente te voy a dejar un poquito esta parte, porque sé que te gusta. Hubo alguien que cambió esta situación, un filósofo que se llamaba Hipócrates. Llegamos al punto, ahí está, me encantó. Yo sabía que alguien había pensado en... Él terminó de cambiar el paradigma de la filosofía de este tema. Exactamente. Y en particular, ¿cuál fue el cambio que él de alguna forma introdujo y de alguna forma se lo conoce, ¿no? Como un poco el padre filosófico de la medicina como sistema, ¿no? Es verdad. No, es conocido como el padre de la medicina. Es más, de hecho hasta hizo el juramento. El Que juramento hoy en día hipocrático. es el hipocrático de los médicos, totalmente. Fue el primer médico, entre comillas, que descubrió que los trastornos de la salud, de manera objetiva y detallada, y fue el primero en tratar enfermedades como un proceso natural, en el que no intervenían dioses, ni demonios, ni brujos. Las consecuencias terapéuticas eran obvias y las enfermedades él consideraba que debían ser tratadas por medios naturales, sin recurrir a nada de situaciones de ritos religiosos ni encantamientos. Él prevé una situación, él prevé, por ejemplo, vale aclarar que cada vez que la gente estaba enferma iba a este templo, llevaba una parte que sería como un formato de la zona de lo que le dolía. Por ejemplo, si tiene un problema en el brazo, va a llevar algo parecido a un brazo tallado para que este Dios se lo cure. Entonces, cada una de las personas o de los enfermos que iban, y en ese momento toda la sociedad pensaba que si vos tenías dolor en un brazo, tenías que tratar exclusivamente la situación con el brazo y que no tenía nada que ver, no podía ser un dolor reflejo de otra parte del cuerpo, cosa que hoy se sabe que no es así. Hoy se trata todo en un conjunto. Empezó él a tratar ciertas situaciones con brebajes, que ya más adelante vamos a hablar de situaciones de brebajes. Había brebajes buenos y brebajes malos. Pero bueno, él empezó a tratar ciertas situaciones con brebajes y demás. Bueno, Mauro, a mí la verdad que me encantó y me sirvió que me dieras pie de todas estas cuestiones, porque bueno, en realidad vamos a cerrar con la idea que nació ahí con la cabeza de Ana, y realmente la planificación del territorio bonaerense, en la expansión del Estado Nacional allá en 1850, realmente tuvo su origen y las ciudades que se fundaron no son muy diferentes, y en particular a esto que digo de la cultura grecolatina, ¿no? Las ciudades fundadas, muchas de las que venimos hablando, incluso podemos agregar otras como Azul, como Pergamino, como Chivilcoy, van a tener dos ejes, van a tener su cuadrícula, y en la confluencia de los ejes no van a tener el foro romano, pero van a tener las municipalidades, edificios de aduana, edificios del Banco de Nación, aparte muchas réplicas muy impresionantes, neoclásicas, y algunas versiones autóctonas, como la semana pasada nombramos casi la homología de Cabildo en la municipalidad, el Palacio Municipal de Mercedes. Y bueno, la idea era traer desde donde allá de recóndito Grecia,
cómo llegamos a estas pampas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, chicos. La verdad que estuvo buenísima la columna. Me gustó mucho el formato que eligieron para hoy en conjunto. Muy, muy claro. Y bueno, siempre es linda esta doble perspectiva histórica, filosófica. Creo que es muy nutriente, ¿no? Culturalmente, hacer un ejercicio y un esfuerzo por de alguna forma encontrarle el origen tanto de la cuadrícula como lo que planteó Mauro, que en particular es el origen de la medicina, ¿no? Exactamente. Volvemos a los orígenes. Muchísimas gracias, chicos. Chao, chicos. Hasta luego. Chao. Bueno, G, nos quedamos cortos para tu columna, me parece. Me dejaron de lado, la verdad que hoy me discriminaron. No, mentira. La verdad que estuvo muy Bien. interesante. Estuvo muy interesante, como dije, se juntaron dos potencias y la verdad que no podemos dejar de escucharlos. Así que con gusto dejarles el tiempo para que desarrollen. Así que bueno, lo prepararemos para la semana que viene, queda pendiente, que nadie nos apura. Pero bueno, les tiro un adelanto nada más de lo que se va a hablar. Es de la red social Clubhouse, para que la vayan buscando y a ver de qué se trata. Y bueno, el jueves que viene la seguiremos desarrollando, obviamente. Sí, buenísimo. Yo me quedé con ganas de que me chusmees un poco más, pero bueno, lamentablemente, como yo siempre digo, el tiempo es tirano. Nos quedamos sin tiempo en este nuevo horario. Hoy estamos estrenando horario de 18 horas, con lo cual sí, ya se nos acaba. Antes de irnos, les vamos a recordar a todos nuestros oyentes y visualizadores que estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, les recordamos que estamos saliendo en vivo en sofiaradio.com.ar y en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y a su vez nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como El Espacio Cultural. Y nos vemos el próximo jueves a las 18 horas acá, en Voces del Río de la Plata. Exactamente, bueno. Un beso a todos.